En la lámina 31 vamos a hablar sobre el desarrollo del saco aórtico y los diferentes arcos. En esta primera imagen podemos ver los 6 arcos, aunque no es así, porque a medida que se hacen los arcos se van fracturando y cada uno hace su trabajo, pero nunca los vas a ver así. Entonces podemos ver los arcos formando la aorta dorsal, y luego podemos ver también cómo se unen para formar la aorta dorsal única. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cada arco. Antes de ello vamos a recordar que los arcos se van a unir antes de nada a la dorsal, a las dorsales, y después se van a extindir y ya cada uno hará su cosa. El primer arco, una vez unido, se va a extindir y va a formar la arteria maxilar en la cabeza. El segundo arco, cuando se extiende, va a formar la arteria estapedia, que va a irse hacia el oído. El tercer arco va a recuperar el cacho que se han extendido las otras dos para formar la carótida interna. Y también va a recuperar los arcos anteriores, los trozos de los arcos anteriores, para formar la carótida externa. Entonces tendremos carótida externa y luego carótida interna y carótida interna. Los cuartos arcos son diferentes en un lado que en otro. En el lado derecho, porque estamos viéndolo desde anterior, lo que va a hacer es el tronco brachiocefálico derecho, formando la carótida común, que sería este cachito de aquí, y la subclavia, que sería este cachito de aquí. Luego, también hay que destacar que para la formación de la subclavia derecha van a emplearse las intersegmentarias, las arterias intersegmentarias, que son las que están entre los somitas, que son las cosas amarillas. Para la cuarta, el cuarto del lado izquierdo, el cuarto arco, ¿qué va a hacer? Va a formar el callado aórtico. Y ahora sí, las intersegmentarias van a formar por completo la subclavia. Es decir, que en esta no va a participar el cuarto arco. El 100% de la subclavia izquierda la va a formar las arterias intersegmentarias, que también se pueden llamar intersomíticas. El quinto arco. El quinto arco va a retroceder y no va a hacer nada. Ese es el arco más fácil. Y luego el sexto arco es el único arco que se va con la parte pulmonar cuando se divide. O sea, se van a ir formando y con el tabique, el único que se va a quedar en el lado pulmonar va a ser el sexto arco, que va a formar por una parte una arteria que va a ir hacia el pulmón derecho y por otra parte otra que va a ir hacia el pulmón izquierdo. Y también podemos ver aquí que van a mantener una pequeña conexión, que el lado derecho se va a escindir más tarde, como podemos ver aquí, pero el lado izquierdo va a permanecer unido al callado aórtico. ¿Qué pasa con esto? La sangre perfectamente podría ir a través. ¿Qué pasa? En el nacimiento, por una diferencia de presión que vamos a explicar más tarde, este trocito que se conoce como conducto arterioso o conducto debotal, con el parto, la diferencia de presiones va a hacer que se cierre. Es importante saber qué hace, es importante saber qué hace cada arco, porque me ha dicho Inés que probablemente alguna de estas caiga. Y por eso que es bastante importante saber identificar los 6 arcos aquí. A lo mejor te señala una zona en una pregunta y te dice ¿de qué arco proviene esta zona? Pues tienes que saberlo. En la lámina 32 vamos a hablar de dos cosas. La primera sería el circuito que va a hacer la sangre y el tipo de sangre que va a ir por el circuito. Y la segunda parte vamos a hablar de por qué es necesario que el tabique aórtico pulmonar se hiciera en forma de hélice.
Antes de ver el circuito vamos a hablar del tipo de sangre que lleva cada vena. La parte subcardinal de la cava inferior va a llevar una sangre limpia y con CO2. La vena porta va a llevar sangre sucia y con CO2. Y la vena umbilical izquierda, que vendrá de la madre, trae sangre tanto limpia como oxigenada. Así que este va a ser el único método del embrión de conseguir oxígeno. Van a llegar hacia el segmento hepático de la vena cava inferior, donde van a ir a la aurícula derecha. Van a pasar por los tabiques primero y segundo hacia la aurícula izquierda, llevándose un poco de la sangre que va a venir en este sentido. Aquí se va a juntar con la sangre de las venas pulmonares que están trabajando poco y van a ir al ventrículo izquierdo, donde van a salir por el vestíbulo de la aorta. El otro recorrido sería, van a venir de la vena cava superior, van a descender a la aurícula derecha y van a ir al ventrículo derecho, donde va a llegar sangre de el seno coronario y va a arrastrar un poco de sangre del circuito anterior. Y van a salir por el infundíbulo pulmonar. Como podemos ver, este circuito, al ser tan primitivo, no es perfecto. Se mezcla sangre por aquí, se mezcla sangre por aquí, viene de aquí mal. Pero bueno, esto, una vez el parto, se corregirá de la forma que explicaré en un momento. Para finalizar con la lámina 32, vamos a hablar sobre por qué el tabique aórtico pulmonar es de una forma helicoidal y por qué los infundíbulos pulmonar y aórtico no tienen una forma vertical, sino que son un poco oblicuos. Esto principalmente se debe a que si fueran verticales, la sangre saldría de una forma muy disparada y su distribución sería muy complicada. Con la forma esta de tirabuzón, se podría decir, conseguimos que la sangre se reparta mucho mejor a lo largo de las diferentes ramas que va a tener. Y también algo importante de la pulmonar es que esta forma permite que la sangre no vaya toda hacia el conducto arterioso, sino que se distribuya por las pulmonares derecha e izquierda. Por fin hemos llegado a la última lámina de la práctica, la lámina 33, en la que vamos a ver el recorrido de nuevo previo al parto y vamos a ver el recorrido después del parto. En el circuito prenatal podemos ver señalado en color rojo la sangre más oxigenada y en azul la menos oxigenada. Vamos a ver el recorrido. Tenemos sangre proveniente de la vena porta, de la vena cava inferior y de la vena umbilical, que como podemos ver es la más rica en oxígeno. Va a pasar por el hígado y van a llegar al segmento hepático de la vena cava inferior, donde se va a mezclar toda la sangre. Van a pasar al interior de la aurícula derecha y van una vez más a pasar por el tabique hacia la aurícula izquierda, arrastrando consigo sangre que va a venir carbónica con CO2. Y por eso aquí hay una gran pérdida de oxígeno. Va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y va a salir por el vestíbulo de la aorta. La zona más oxigenada será esta. Y es por eso que se desarrolla antes en los bebés la cabeza. ¿Qué pasa una vez pasamos el callado aórtico? Que del otro circuito van a pasar sangre carbónica a través del conducto arterioso y va a descender por la arteria aorta descendente. El otro recorrido. Viene sangre venosa, viene sangre de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, que vemos que es una sangre carbónica.
va a ir de la aurícula derecha al ventrículo derecho arrastrando sangre oxigenada proveniente de la cava inferior. Va a pasar a través del infundíbulo pulmonar y va a ir tanto al pulmón derecho como al izquierdo, aunque son unos pulmones no operativos. Y también va a colarse a través de este conducto arterioso. Una vez nacemos y se corta el cordón umbilical, vamos a sellar tanto la vena umbilical izquierda como las arterias umbilicales, y el uraco se va a sellar también. Y por último va a empezar a trabajar el pulmón, y lo que va a hacer eso es que se otorgue mucha más presión hacia la aurícula izquierda, ya que va a venir más sangre. Esto va a empujar el tabique, va a sellarlo, por lo que si se sella el tabique no van a poder pasar sangre carbónica hacia la aurícula izquierda, se va a quedar en la aurícula derecha. El recorrido, ¿cuál sería? Van a venir de las venas cavas inferior y superior hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a ir hacia el ventrículo derecho y va a pasar por el infundíbulo pulmonar hacia los pulmones. De los pulmones va a venir las venas pulmonares, que van a llegar al ventrículo, a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y va a salir por el vestíbulo de la aorta hacia el callado aórtico, donde va a ir hacia todo el cuerpo. También vimos que este conducto arterioso, que antes pasaba sangre carbónica hacia el callado, ahora se ha sellado por la diferencia de presión. Viene mucha sangre de aquí, esto se va a sellar. Bueno, mis embriones, esto ha sido todo por hoy. Estoy hasta los huevos. Me quiero ir a dormir y espero que os haya servido el vídeo. Cualquier duda o error me podéis comentar por WhatsApp. Y ya está, nos vemos en la próxima.